Muy buenos días, doctor Delgado Embes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Esta es una entrevista respecto a una investigación relacionada a materia parlamentaria. Estoy investigando acerca de la inefectividad del financiamiento de los partidos políticos peruanos para asegurar las actividades de formación y capacitación de futuros congresistas, y para esto voy a realizarle un balotario de preguntas respecto al tema. Nuevamente, muchas gracias por darse el tiempo de acompañarme. No, no hay problema. Em, Doctor, ¿cómo describiría la relación de los ciudadanos con los congresistas de la República? Bueno, en principio la relación entre los congresistas y la ciudadanía se da en dos planos. El primero es el elemental, el que se basa en la naturaleza de nuestro sistema representativo, que consiste en que los representantes se relacionan a través del voto que emiten los electores en los procesos políticos que en el caso del Perú se realizan cada 5 años. Esa es la primera manera en la que existe una relación, lo cual supone que con el voto de los electores se definen las mayorías en el Congreso conforme a las cuales deben procederse durante 5 años. Esto es lo que supone el sistema representativo, a diferencia de los sistemas semidirectos o directos en los cuales la interacción entre el ciudadano y los representantes está sujeta a un tipo de instrucciones que deben acatar quienes han sido elegidos como representantes. Ese no es el caso en el Perú. En el Perú no existe la revocatoria del mandato y tampoco se considera que el mandato tenga una naturaleza diferente a la no imperatividad del mandato. Por lo tanto, los congresistas, una vez electos por la población, tienen absoluta libertad para actuar de acuerdo a los resultados de la elección. Esto es un tremendo riesgo porque se supone que con el instante en el que el ciudadano emite su voto en un proceso electoral, ese instante en el que se deposita el voto obliga al representante durante los 5 años y se le da absoluta libertad para que actúe conforme a su conciencia, de acuerdo a las mayorías configuradas en el proceso político. Ese es el gran riesgo que tiene la democracia representativa, a diferencia de lo que podría ocurrir con otro tipo de riesgos en un sistema de democracia no representativa, como son los sistemas en los que el representante actúa como nuncio, es decir, actúa de acuerdo a instrucciones recibidas en el mandato. Ese no es el caso en el Perú y difícilmente se podría considerar que exista en ninguna parte del mundo, salvo en los procesos de democracia directa que se iniciaron en el año 1789 en Francia. Es decir, que se suponía que cada uno de los representantes tenía que obedecer o acatar las instrucciones recibidas por los electores en el acto de la elección. Ese es el primer sistema. El segundo sistema es uno en el que una vez electo el representante tiene que mantener cierta sensibilidad respecto de la orientación en la que su conducta va siendo percibida de acuerdo a las necesidades del pueblo que lo ha elegido. Esta actividad de sensibilización no solamente es parte de una relación entre el representante y el pueblo, sino también una relación entre el representante, la agrupación u organización política a la cual pertenece y el pueblo que opta por preferir a una de las organizaciones políticas de las cuales es parte integrante el representante. Esta sensibilización supone tomar en contacto con la población, sus necesidades y las denuncias que puede presentar respecto a la necesidad que tiene cada una de las localidades del Perú y el Perú en general sobre la situación por la que se va atravesando en el curso de los 5 años por los que es electo el representante. Esa sería esas serían las dos maneras en las que el representante se relaciona con la ciudadanía a través del partido político por el cual los representantes son elegidos.
Correcto, doctor. Muchas gracias por las explicaciones al respecto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué factores considera usted que influyen en la percepción que tienen los ciudadanos respecto a la labor de los parlamentarios? Bueno, ahí hay dos maneras de enfocar el problema. La primera es que la percepción que tenga la ciudadanía va a depender en gran parte de la cultura política de la ciudadanía, va a depender también de la configuración de las mayorías en el Congreso a partir de la elección. Y además, un tercer factor sería cómo es que la actividad de los representantes es cubierta por los medios de comunicación a partir de la actividad que efectivamente desempeñan los representantes. Entonces, se trata de la sensibilidad, de la formación de la ciudadanía respecto de lo que hacen los parlamentarios, se trata de la información que recibe la ciudadanía sobre esta actividad a través de los medios de comunicación o eventualmente a través de la información que se pueda obtener de manera individual o personal cada ciudadano sobre lo que está ocurriendo en el Congreso, es decir, la mayor o menor información de que disponga sobre lo que está realizando la ciudadanía. Pero en gran parte, mucho va a depender de las diferencias que existen entre el porcentaje de la población que tiene representantes en el Congreso y de la manera en la que las encuestadoras de opinión muestran y reflejan la opinión que tiene la ciudadanía sobre la actividad de los congresistas. Como debes conocerlo, nuestro sistema electoral supone que en el ejercicio de la ciudadanía aproximadamente un 30% de la población no vota por las razones que fuese, se autoexcluye o no puede participar por razones de fuerza mayor. 30% de los casi 25 millones de peruanos no participa. Eso ya es importante. Más allá de ese 30%, hay aproximadamente un 18 a 20% de la ciudadanía que vota, pero vota en blanco o vota nulo. Entre ambos tenemos ya aproximadamente el 48%, si no el 50% de la ciudadanía que no tiene representante ante el Congreso. Pero además hay que sumarle otro porcentaje de la ciudadanía y del electorado que no alcanza a tener representación en el Congreso debido a que la valla electoral excluye de representación a quienes no cuenten con por lo menos el 5% de la votación que se considera dentro del proceso electoral. Si tú no alcanzas el 5% con la suma total de los votos, tu partido político y tu representante obviamente no alcanza representación. Entonces, en el Perú, lo que tenemos en promedio es que aproximadamente el 40-43% de la población sí tiene representante, pero más del 50% de la población no tiene representante. En consecuencia, cuando se muestran los resultados de la percepción que tiene la ciudadanía sobre el desempeño de los congresistas o del Congreso en general, no incluye la calidad que tiene la opinión de los encuestados en el momento en el que se consulta la percepción. Es decir, si la encuestadora le hace la pregunta a un ciudadano, ¿qué te parece lo que está haciendo el Congreso? Y el ciudadano está dentro de ese 48 o 52% que ha quedado excluido, obviamente las posibilidades de que ese 52% exprese su opinión son más grandes que las posibilidades que tienen quienes han incluido la participación dentro del Congreso con un representante. Esto significa que más o menos entre el 50 y el 60% de la población puede discrepar por las razones que fuese, porque no tiene representante. Pero además hay que incluir otro factor importante que consiste en que del 42-43% de los ciudadanos que sí tienen representante, ese porcentaje está dividido en la actualidad
entre 9 organizaciones políticas que cuando se conforman sus diferentes agrupaciones en el Congreso, ahora incluyen aproximadamente 13 grupos parlamentarios. Entre los 13 grupos parlamentarios hay coaliciones de mayorías y de minorías, lo cual supone que cuando se toman las decisiones debido a las fórmulas para adoptar decisiones colectivas en el Congreso, las decisiones pueden tomarse por una minoría muy pequeña de congresistas. Estas cuestiones de carácter eminentemente estadístico o matemático son las que influencian de manera decisiva. Y cuando tomas en consideración los intereses reales que tienen no las encuestadoras de opinión, sino los medios de comunicación encargados de difundir la información relevante del Congreso, obviamente los medios tienen intereses. Esos intereses serán favorables a una u otra tendencia y se acomodarán de acuerdo o a los intereses políticos que tengan los dueños de los medios, sino a simplemente la coyuntura en la que les parece que el rating del medio lo va a favorecer. Esto supone que entonces la manera en la que se mide la percepción de la actividad institucional del Congreso y de los congresistas tiene varios sesgos que nos llevan a la eventual conclusión de que la percepción ciudadana, tal como nos la muestran las encuestadoras de opinión, no es lo suficientemente significativa ni certera. No hay certeza respecto de la idoneidad del juicio que resulta de los resultados de las encuestas de opinión. Esas serían las maneras en las que considero que se puede medir la percepción de los ciudadanos y cuáles son los factores que influencian en esa percepción. Doctor, y con estas precisiones, tomando en cuenta la realidad de los partidos políticos en nuestro país, me gustaría también preguntarle cómo evaluaría usted la actual capacidad y capacitación y formación política que tienen los congresistas para el ejercicio de sus labores. Ese es otro problema que tiene que ver con el rol que deben cumplir las organizaciones políticas que tienen la misión y la vocación de participar en nuestros procesos políticos. Toda organización política se forma con el objetivo de ganar una elección y de mantener el máximo de poder posible durante los 5 años, de forma que vaya acumulando ese poder y que en las próximas elecciones pueda mantener por lo menos esos resultados y no mejorarlos. Esa es la naturaleza elemental, esencial y básica de cualquier partido político u organización política. Entonces, es cierto que los partidos políticos necesitan contar con la mayor cantidad de representantes posibles en las asambleas representativas, en este caso el Perú, el Congreso Unicameral, hasta el año 2026, a partir del año 2026, en las dos cámaras, en diputados y en senadores. Ese es el objetivo que tiene cualquier partido político. Pero para conseguirlo, tiene que agenciarse de quienes tengan la capacidad de generar mayor cantidad de adhesión de la población con el voto. Esto usualmente en el Perú se ha basado en la lógica de que los partidos políticos busquen dos tipos de postulantes en los comicios electorales. Un primer grupo sería el que se consiga que haya personas que tengan capacidad de arrastre por su popularidad. Si yo busco, por ejemplo, a personas que han destacado en el mundo de los deportes, de las comunicaciones o en sus especialidades profesionales, obviamente ese es un factor de arrastre importante. Pero además, los partidos políticos también pueden buscar otro tipo de integrante que está compuesto fundamentalmente por las personas que por la capacidad de financiamiento que tienen en las campañas políticas, tienen el dinero suficiente para promover la postulación del partido político en general y del voto preferencial de algunos de esos integrantes en singular, de manera que se vaya acumulando votos y con este objetivo puedan conseguir por lo menos pasar la valla electoral
y tener representación en el Congreso. Entonces, son dos factores: que la persona sea una persona con popularidad por sí misma, y otro, que la persona tenga dinero para financiar la campaña. Esos son los factores elementales que buscan los partidos políticos. Pero una vez que consiguen el voto de la población a través de estas estrategias de acumulación de poder a través del tanto la popularidad como del dinero, a través de eso, una vez que se consigue, el problema se presenta en que quienes llegan al Congreso comienzan a advertir de diferentes deficiencias para su desempeño. Cuando tú tienes un representante, el representante, para cumplir efectivamente con su rol, debe reunir ciertas condiciones que tienen que ver con el perfil del puesto representativo. El perfil del puesto supone que la persona que lo ocupa tenga ciertas competencias, habilidades, destrezas, conocimientos que le permitan desempeñarse efectivamente. Para empezar, quienes participan dentro de los procesos parlamentarios están representando a un partido político. Por lo tanto, parte de ese perfil supone que quien participa conozca la doctrina del partido. El partido tiene que tener una ideología, tiene que tener una doctrina, y quienes representan al partido se deben identificar con esa doctrina. Deben tener las convicciones mínimas, elementales, que los lleva a adherir a ese partido y no a otro, porque se diferencian en las maneras distintas de comprender cuál es la visión del Perú que tiene cada uno de los partidos. Esa es una primera dimensión. La doctrina del partido debe ser adherida de manera convincente por quienes integran las listas. En segundo lugar, los partidos políticos necesitan que quienes van a ocupar un puesto representativo conozcan el sistema político, conozcan cuáles son los límites y la naturaleza, los objetivos y los principios que contiene nuestra constitución política. Se supone que ese es un requisito que tiene que ver con el conocimiento elemental de todos quienes participan, y lamentablemente, por la manera en la que se desempeñan, uno en muchos casos cae en cuenta que los congresistas desconocen en qué consiste, por ejemplo, el principio de separación de poderes, cuáles son las funciones y la misión que tiene cada uno de los distintos poderes y órganos constitucionales autónomos. La ignorancia de los representantes al llegar al puesto representativo revela que carecen de las competencias, de los conocimientos y de las capacidades elementales en materia del conocimiento de nuestra Constitución y de la naturaleza de nuestro Estado. El Estado peruano tiene ciertas características que excluyen, por ejemplo, la noción del Estado intervencionista que ha tenido el Perú hasta el año 1993, por lo menos, a partir de la lógica con la que funcionó nuestro Estado, fundamentalmente a partir del año 1933, con la Constitución del año 1933 o la de 1979. Estas deficiencias se advierten en la manera en la que llegan al Congreso y proponen alternativas que no se condicen y que son inconsistentes con la naturaleza del Estado peruano. Entonces, tenemos primero la doctrina del partido, en segundo lugar, de la naturaleza de nuestro sistema constitucional y los contenidos propios de nuestro derecho constitucional, tanto en materia de principios como de derechos. En tercer lugar, la naturaleza del Estado, pero además supone cierto conocimiento elemental sobre, por ejemplo, los requisitos que tiene nuestra Constitución para la contratación estatal o las decisiones de adjudicación que tiene nuestro sistema. Se supone también que deben conocer cómo funciona el presupuesto público, que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, esto se desconoce, y así sucesivamente en otras materias vinculadas a la dimensión cognitiva. Pero aparte de la dimensión cognitiva, también existen lo que se llaman las habilidades blandas, que suponen la capacidad de negociación para la interacción entre los diferentes partidos políticos, con la finalidad, sobre todo,
de que se procure el bien de la totalidad, del bien universal del Perú, no solamente el bien del propio partido político o de las localidades que integran nuestro territorio. Estas deficiencias son las que se advierten cuando se comprueba que en el desempeño, en el discurso que tienen los congresistas, se carecen de estas habilidades, tanto las habilidades duras de naturaleza cognitiva como de las habilidades blandas que están relacionadas con la tolerancia, la capacidad de transigir y de buscar objetivos comunes más allá de los objetivos propios e inherentes a cualquier partido político. Entonces, existen ciertos perfiles de puestos que si los partidos políticos no se preocupan de cultivar dentro de sus integrantes, cuando llegan a ocupar de manera efectiva un puesto representativo, el resultado es que tenemos y advertimos deficiencias en el desempeño representativo que luego son reprochadas con esta acumulación de desinformaciones generadas por lo que te mencioné en la pregunta anterior relacionada con el sistema de encuestas y con los intereses que tienen los medios de comunicación en enfatizar en algunas deficiencias o en soslayar otras con las cuales se podría tener un mejor perfil sobre el desempeño real y significativo que puedan tener los partidos políticos. Me parece que eso sería el rol fundamental que deben tener los partidos políticos, de manera que cuando proponen a la ciudadanía a determinados candidatos, esas propuestas sean propuestas que están destinadas a fortalecer la eficacia de nuestro sistema representativo. Cuando existen déficits en esta actividad de los partidos políticos, la naturaleza es que de los resultados es que el sistema político es muy deficiente y no se cumple con las expectativas que debiera tener nuestra ciudadanía. Y en relación a lo que nos comentas en esas deficiencias en las distintas dimensiones y en el perfil de puestos respecto a los parlamentarios, me gustaría también consultarle qué adjetivos utilizaría usted para describir este rol de los partidos políticos en el Perú respecto a las actividades de formación política. Bueno, si se tratara de calificar, yo diría que es una calificación pobre, ¿no? Porque el énfasis que deben tener los partidos políticos debiera ser superior al mostrado de manera efectiva. Los partidos políticos en realidad son escuelas políticas, escuelas de formación. La misión del partido político es disminuir la gran brecha que existe en nuestro sistema constitucional entre los requisitos para acceder a un puesto representativo y los requisitos para el desempeño eficiente y efectivo dentro de los puestos representativos una vez que se alcanza a obtener un puesto. Entonces, la calificación en materia de el desempeño general de los partidos políticos en el Perú, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, es deficitario porque ante lo que nos encontramos es que los partidos pierden de vista que esa brecha no se minimiza, no se mitiga, no se disminuye, sino que por el contrario, cada vez se va agrandando más, porque nos van presentando como postulantes a puestos representativos a personas que no tienen esas competencias ni de carácter cognitivo ni en materia de habilidades blandas. Entonces, hay un déficit que tiene que ver con la necesidad de que los partidos hagan suya la misión que les corresponde, integrando dentro de esa misión la importancia de la capacitación de los militantes de los partidos, de forma que cuando postulen a un puesto representativo, no, no lleven al Estado la materia bruta de la que está hecha nuestra propia ciudadanía. Si nuestra ciudadanía en general carece de esas competencias y todo lo que haces tú es buscar que haya quienes tengan popularidad y quienes tengan dinero para financiar una campaña, lleguen al puesto representativo, independientemente de los conocimientos que tengan
o independientemente de las habilidades de que dispongan para poder manejar esos puestos, obviamente estás acumulando deficiencias y por lo tanto, además, agrandando la brecha que señala nuestra Constitución para acceder a un puesto representativo y las que tiene el Estado de contar con el cumplimiento de los perfiles de puestos inherentes a los puestos representativos. Ujú. Y justamente hace un momento nos comentaba también respecto al financiamiento. Y ahondando más en el tema, en el financiamiento público directo, porque como bien sabemos hay distintos tipos de financiamiento, yo me voy a centrar en esta investigación solamente en el financiamiento público directo. Entonces, ¿qué porcentaje considera usted pertinente destinar a estas actividades de formación y capacitación política? Bueno, la cuestión del porcentaje del dinero que cada partido político recibe del Estado para financiar sus actividades supone en principio el reconocimiento de la importancia que tienen los partidos políticos que de alguna manera, aunque de una forma indirecta, son órganos subsidiarios del Estado. Los partidos políticos, de la misma manera que los grupos parlamentarios pueden ser considerados como órganos del Parlamento, los partidos políticos son los agentes naturales de intermediación. Si no los partidos, las organizaciones políticas en general o los movimientos políticos son parte de las necesidades que tiene el Estado de contar con agentes que realicen el rol de intermediación. Por lo tanto, el Estado se ha preocupado y el Estado peruano reconoce la necesidad de financiar a los partidos políticos. La lógica supone que se distribuya una parte del presupuesto público entre los partidos políticos a quienes se va a financiar según el éxito que han tenido en las elecciones. Se le va a reconocer mayor cantidad de dinero a los partidos políticos que hayan alcanzado mayor cantidad de votos en la elección inmediata anterior. Pero dentro de esos dineros que reciben los partidos políticos, también la ley fija determinados porcentajes, algunos de los cuales tendrán que ver con la campaña, con el fin de eliminar en lo posible las deficiencias que puedan tener los partidos políticos para financiar sus campañas y por lo tanto para minimizar el rol que pueden tener dentro de la postulación de candidatos a las personas que cuenten con mayor cantidad de dinero para el financiamiento de las campañas. Entonces, con esa finalidad, reconociendo la importancia que tiene la campaña, el Estado asigna parte del presupuesto para campañas. Eso es indispensable porque sin campaña difícilmente la población se va a enterar quiénes están participando, cuáles son los programas que tiene cada uno de los partidos, de manera que se pueda comparar y tomar una decisión. Pero aparte, obviamente, del dinero para campañas, tú mencionas de manera singular la importancia que puede tener un porcentaje de esa asignación presupuestal para, para los procesos de capacitación y mejoramiento de los perfiles que tienen los candidatos de los partidos políticos. No sabría si es que alrededor del 30% podría ser suficiente. Es un estimado, yo no cuento con los datos empíricos suficientes como para poder afirmar que sea el 30%. Me parece que 10% sería muy poco. Quién sabe, hasta el 50% podría resultar interesante, pero todo va a depender del monto que le corresponde a cada uno de los partidos políticos. Contra más dinero reciba cada partido político como consecuencia del éxito que ha tenido en las elecciones políticas anteriores, y los porcentajes también van a ser más significativos y por lo tanto, si tú eres un partido que ha recibido lo mínimo indispensable, de todas maneras el factor va a ser importante respecto de la capacitación. No es lo mismo un 30% para el partido con la mayor cantidad de votos y por lo tanto con la mayor asignación presupuestal que un 30% para un partido que está en la cola de quienes reciben y tienen derecho a esa asignación presupuestal. Obviamente ese 30% va a ser insignificante en comparación con el 30% que recibe el partido que ha tenido mayor cantidad de votos en la elección anterior. Entonces, de repente habría que pensar una modulación para que hayan cantidades fijas
o por lo menos determinables en relación con las necesidades que tiene la capacitación para eliminar las deficiencias representativas que generan y que causan las deficiencias en las postulaciones que nos presenta como una oferta los partidos políticos en cada una de las elecciones. Esa sería la percepción que yo tendría sobre ese asunto. Y considerando la normativa actual que prevé que el 50% de este financiamiento público directo se derive de actividades de capacitación e información política dentro de los partidos políticos, consultarle si usted cree que este porcentaje está siendo realmente efectivo para asegurar estas actividades de formación en los futuros congresistas. Bueno, ahí hay otro problema que tiene que ver con la ausencia de suficiente fiscalización y de información respecto a la efectividad con la que se cumple el uso de esos dineros para capacitación. Y ahí hay dos factores. La insuficiente fiscalización tiene que ver con los organismos de nuestro sistema electoral que al parecer no están asegurando que ese dinero se esté utilizando bien, por un lado, y por otro lado, no es menos cierto que si bien el Estado puede tener deficiencias en la fiscalización, una manera de denunciar esas ausencias de fiscalización dentro del sistema estatal es que los medios de comunicación se interesen. La pregunta que yo me vengo haciendo hace años es, ¿por qué es que cuando los medios de comunicación realizan sus labores de fiscalización, lo hacen cuando el producto ya está terminado y hay muy poco que se pueda corregir? Es decir, todos sabemos que no hay medio de comunicación que no critique el rol que tiene el Congreso y las deficiencias que tiene su desempeño, pero no existe suficiente información respecto a la manera en la que los partidos políticos, las organizaciones políticas, los movimientos políticos están desarrollando su labor de capacitación y están utilizando el dinero que el Estado les asigna para su financiamiento. No es común que se omita este tipo, que mejor dicho, que se evidencie, no es común que se evidencie que hay una ausencia de fiscalización mediática. Los medios de comunicación debieran interesarse un poco más meter la pantalla de sus medios para conocer qué están haciendo los partidos políticos, quiénes son los responsables de la capacitación. Si yo tengo que realizar capacitación dentro del partido político, primero tendría que ver, ¿tiene el partido político perfiles de competencias de los puestos a los cuales va a participar en los procesos de elecciones generales para el Poder Ejecutivo, para el Congreso, para los gobiernos regionales, para las municipalidades? ¿Tienen un perfil que se supone que deben cumplir en primer lugar? En segundo lugar, si tuvieran un perfil, el siguiente requisito sería: ¿cuál sería la malla curricular con la cual se pretendería alcanzar esos perfiles? ¿Cuentan con una estructura que les permita identificar cuáles son las competencias que se van a desarrollar y cómo se va a medir si se han identificado esas competencias o no dentro de una malla curricular? ¿Cuáles son los cursos? ¿Cuáles son los cursos que se tendrían que dictar dentro de cada uno de los partidos políticos para asegurarse que se cumpla con los perfiles? La malla curricular supone fundamentalmente contenidos y método de evaluación para saber si es que se pasa o no se pasa la valla en materia de las competencias que se deben adquirir. Pero además de la malla curricular, es importante también que los partidos muestren quiénes son las personas que van a desarrollar esos cursos y con qué competencias cuentan para que dicten de manera eficiente los cursos con los cuales la malla curricular va a satisfacer las exigencias del puesto representativo. Porque si tú tienes una malla curricular, pero dices que cualquier persona puede dictar los cursos, obviamente no estás asegurándote que por la calidad o las deficiencias de quienes dictan los cursos, la malla curricular cumplirá con la función que le corresponde para que los puestos representativos se desempeñen de manera eficiente. Entonces, esa sería parte de la indagación que tienen que realizar
tanto los órganos del sistema electoral como los propios medios de comunicación que tienen que denunciar esas cosas. Todos vemos que los medios de comunicación se preocupan de, como te menciono, del resultado, pero para que ese resultado se optimice es indispensable que miremos un paso antes, es decir, ¿qué están haciendo los partidos políticos hoy para impedir que las deficiencias se sigan reproduciendo y que se cumpla con los perfiles en la gestión estatal que quedará a cargo de quienes nos representen? Si este proceso anterior no es materia de fiscalización, obviamente volveremos a seguir cometiendo los mismos errores sin que haya ningún remedio. Ujú. Y lo que nos comenta es importante también para poder señalar esta pregunta y nos brinda contexto para ahondar más. ¿Cuáles son las actividades concretas que recomendaría usted realizar en los partidos políticos para brindar una efectiva capacitación para los miembros que puedan ser elegidos posteriormente como futuros parlamentarios? Bueno, en primer lugar, asegurarse que los militantes lo sean. Es decir, tú vas a capacitar a quienes sean militantes y a quienes tengan cierta convicción que les permita identificarse con la ideología y con los objetivos que tiene para el Perú cada uno de los partidos políticos. Ese es el primer requisito. El segundo requisito sería que los contenidos de los programas de capacitación se incluyan materias dentro de la malla curricular que tengan que ver con el fortalecimiento de competencias sobre nuestro sistema constitucional, sobre la naturaleza del Estado peruano, sobre los procesos presupuestales, en general sobre la organización estatal, aparte de la selección adecuada de quienes cuenten con las habilidades de negociación o de diálogo indispensables para llegar al Congreso y ser lo más positivos posibles en el desempeño de la función representativa. Eso para mí sería lo más elemental y básico en los procesos de capacitación. ¿Qué opina usted que los partidos políticos a la fecha gasten recursos obtenidos mediante este financiamiento público directo en la elaboración de encuestas de opinión como un concepto de formación y capacitación política? Y preguntarle también por qué considera que la norma lo está considerando así. Bueno, como tú lo mencionas, hay una norma que permite que el porcentaje que se le adjudica a cada uno de los partidos políticos para su propio financiamiento, permite que se impute como parte de los procesos de capacitación el dinero que se invierte en las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión son un concepto que no tiene mucho que ver con la capacitación en realidad. Se ha incluido porque finalmente quienes dictan las normas son los propios interesados, es decir, las leyes son aprobadas por los propios partidos que van a recibir el financiamiento y si no les interesa o si les interesa muy poco la capacitación, van a encontrar una excusa en las encuestas de opinión como para simular que se está utilizando bien el dinero que debiera utilizarse de manera efectiva en la capacitación. Ese es el principal problema, que la ley lo señala y la ley la definen justamente los mismos partidos interesados en olvidar un poco la capacitación y es encubrir como capacitación las, los encargos que se realizan a las diversas encuestadoras de opinión para que realicen el análisis de cómo se van posicionando en las campañas y en los procesos, pero a la vez permite caer en cuenta de una cosa más, que cuando los partidos cuentan con dinero para pagar a las encuestadoras de opinión, también están induciendo a que ciertas encuestadoras de opinión mantengan una posición relativamente favorable a los partidos políticos de los que reciben el encargo y el dinero para realizar esas encuestas. Entonces, hay también ciertos intereses de las propias encuestadoras de opinión que son complacidos por los partidos políticos que les piden que realicen esas encuestas para orientar los temas que van a ser objeto fundamentalmente de las campañas. Las encuestadoras de opinión apoyan a los partidos fundamentalmente en las campañas políticas. Entonces, si tú inviertes el dinero
en encuestadoras de opinión y en encuestas de opinión para orientar la campaña, obviamente estás distorsionando la naturaleza de la capacitación. La capacitación no necesariamente tiene como objetivo primario la obtención de mayor cantidad de puestos representativos, sino en la necesidad de que quienes accedan a un puesto representativo cuenten con las competencias que eliminen las brechas naturales que tiene nuestro proceso político, que consiste en disminuir las deficiencias que tiene la ciudadanía en materia de gestión estatal. Los ciudadanos no tienen por qué conocer en general cómo se gestiona el Estado, cuáles son todos los términos de nuestra Constitución. La mayoría de la población carece de esa cultura política, pero si tú prescindes de ese proceso de capacitación, el resultado, la consecuencia será que los partidos políticos en su proceso de intermediación entre la sociedad y el Estado, todo lo que hagan sea hacer que la cultura de la población y del electorado sea trasladado sin ningún tipo de filtro al Estado. Por lo tanto, lo que tendrá serán representantes efectivamente del pueblo, pero de las deficiencias que tiene el pueblo. Y lo que se necesita es que esas deficiencias sean pulidas y sean filtradas por los partidos políticos de manera que los déficits de ciudadanía sean reemplazados por los déficits de los representantes mejor capacitados y con mejores competencias para la gestión estatal. De lo que nos señala, entonces, podría entender que su perspectiva es que la realización de estas encuestas de opinión por parte de los partidos políticos para formar y capacitación capacitar y formar a futuros parlamentarios en realidad es inefectiva para este objetivo. Sí, efectivamente. No, en realidad se trata de una formalidad que debido a las deficiencias materiales y a la insuficiente fiscalización, lo que está consiguiendo es que no contemos con representantes que puedan satisfacer las necesidades de gestión del Estado y por lo tanto nuestro sistema político falla porque no se cumple con esa importante función de capacitación a vista y paciencia de los órganos estatales responsables de esa materia, pero también de la sociedad civil que integran los medios de comunicación y las encuestadoras de opinión que pierden de vista la medición más objetiva de las causas por las que el desempeño representativo es deficitario. Hemos estado conversando también respecto a la fiscalización, en el caso concreto de las autoridades electorales responsables de esta supervisión del financiamiento de partidos políticos, es la Oficina Nacional de Procesos Electorales quien ve directamente este tema. Entonces, quería preguntarle cómo podría mejorar de manera concreta la intervención que tiene la OMPE para hacer efectiva esta capacitación y formación de las autoridades al interior de las organizaciones políticas. Mira, todo órgano estatal, como en el caso de la OMPE, puede realizar muy bien informes como los que realiza de manera periódica, por ejemplo, el Banco Central de Reserva. Ese sería un buen benchmark. Es decir, si tú tienes que cumplir con una función que la Constitución te asigna, en particular, en el caso concreto, para determinar si es que el financiamiento de los partidos políticos se está cumpliendo según las necesidades y los objetivos que tiene ese financiamiento, uno de los cuales es la capacitación de los representantes o de los que aspiran a puestos en el Poder Ejecutivo, sea nacional como subnacional. Lo que se necesita es que la OMPE muestre qué actividades está desarrollando, que realice informes periódicos, no sé si de carácter quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual, respecto de las actividades que realiza y que muestre qué actividades ha realizado en materia de fiscalización en cada una de las organizaciones políticas que han recibido financiamiento del Estado. Esos informes, como te menciono, los realiza el Banco Central de Reserva respecto de sus actividades funcionales. ¿Por qué lo mismo que hace el BCR en sus objetivos institucionales, por qué no lo hace también la OMPE, en particular por la importancia pública que tiene para el funcionamiento de nuestro sistema de democracia representativa en los partidos políticos? Para mí eso sería central. Y de la misma manera como lo haría, como debiera hacerlo la OMPE,
también es importante que realice una cosa parecida los medios de comunicación, que se interesan mucho en el funcionamiento del Estado en general, del Poder Ejecutivo y del Congreso en particular, pero no muestran qué está ocurriendo con los partidos políticos y con el dinero del Estado que se les asigna para este tipo de misiones como la capacitación. Yo no conozco de ningún medio de comunicación que haya tenido voluntad ni interés en involucrarse. Es más, yo he tenido varias denuncias públicas en algunos medios de comunicación que me han entrevistado, a los que les he señalado que estamos a tiempo de que se realicen ese tipo de pesquisas, de qué forma que permitan realizar un escrutinio más cercano respecto de la manera en que se utiliza el dinero en los partidos políticos. Lo que veo es que son renuentes y no les interesa porque prefieren el rating o la satisfacción de los intereses pecuniarios de los propietarios de los medios antes que en el problema político real en el Perú, que es la insuficiente fiscalización del dinero que reciben del Estado los partidos políticos para minimizar las brechas o si no, para eliminar las brechas entre los bajos niveles que tiene nuestra ciudadanía en materia de cultura política y las exigencias de gestión estatal que tiene el Estado representante con representantes idóneos. Y con estas ideas estamos acercándonos casi al final de nuestra entrevista y formularle las siguientes dos preguntas. Primero, ¿qué plantearía usted para asegurar que los partidos políticos empleen este financiamiento público directo efectivamente en la capacitación de futuros congresistas? Bueno, para que lo hagan de manera efectiva, en primer lugar, tiene que haber convicción de los partidos políticos, cosa que veo que no ocurre. Y no solamente de un partido político, porque si ocurriera que existe un partido político interesado en cumplir con la misión que le corresponde, pero los demás no lo hacen, ese partido político se va a quedar solo. Ese partido político no va a siquiera a cumplir con los objetivos que se propone, porque no va a alcanzar escaño dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque la lógica fundamental, si el sistema funciona mal debido a una deficiente cultura política de la mayoría de partidos políticos, los que van a alcanzar puestos representativos van a ser los que precisamente olvidan la capacitación y prefieren a quienes tienen capacidad de arrastre por su propia popularidad o a quienes tienen dinero para las campañas y olvidan a los que tengan mayores méritos para acceder a un puesto representativo por sus competencias especiales. Entonces, lamentablemente, no se puede conseguir mucho cuando solamente hay un partido. Tiene que ser una cuestión que se generalice, que todos los partidos políticos, que en realidad de repente hasta es un exceso hablar de partidos políticos en Perú, porque lo que tenemos son solamente organizaciones electorales para alcanzar puestos representativos o puestos de gobierno en función de los procesos electorales, pero partidos políticos suponen una decisión de intervención constante en los procesos de la ciudadanía, un interés real en que el Perú funcione mejor, porque los líderes entienden que esa misión debe ser cumplida para poder mejorar el Perú de manera colectiva. Mientras que no tengamos líderes dentro de los partidos políticos que entiendan que esa misión debe ser generalizada y no solamente competencia de uno o dos partidos políticos, vamos a seguir reproduciendo los mismos errores que vemos hasta ahora. Y por último, en realidad esta investigación tiene el objetivo de brindar una mejora al país desde el ámbito académico y ojalá se pueda utilizar de manera práctica también. Entonces, esta pregunta en realidad para mí es una de las más importantes para conocer desde su expertise. Entonces, le consulto, ¿de qué manera influye en la representación política e institucionalidad democrática contar con parlamentarios mejor capacitados? Bueno, en principio tendríamos procesos parlamentarios mucho más productivos, mucho más eficientes y podríamos contar con un Perú mejor, que dependería en gran parte de la visión común que del Perú tienen todos los agentes de intermediación. Pero cuando se prefieren los intereses particulares o las cuotas de poder, advertimos lo que tenemos delante, un proceso político en el que tenemos como 50 organizaciones políticas que pretenden disputarse o la presidencia de la República o el Congreso, pero que carecen de los requisitos elementales para que el Perú sea mejor.
Para empezar, los partidos políticos carecen de una visión del Perú. En segundo lugar, si la tuvieran, esa visión del Perú debe ser una visión compartida de forma que todos puedan tener capacidad de consensuar una visión común aceptable a las mayorías. Esa es la principal deficiencia que tiene un sistema político en el que los partidos solamente representan a intereses particulares, casuales, coyunturales, que benefician las necesidades económicas de los líderes de los partidos, de los dueños de los partidos, pero posponen la importancia que ellos tienen como una organización política para mejorar las necesidades que tiene el Perú de contar con un sistema representativo eficaz, de manera que nuestra democracia representativa efectivamente lo sea. Tal como tenemos el sistema de democracia representativa actual, es un sistema altamente deficitario porque puede ser formalmente representativo, pero todo lo que está haciendo es representar las deficiencias de nuestra cultura política sin que los partidos políticos hayan cumplido con el filtro que les corresponde para que esas deficiencias generales de cultura política de nuestra población sean actualizadas y sean optimizadas a partir de un proceso genuino de capacitación en el que los factores centrales son la dimensión cognitiva, las habilidades blandas y sobre todo, lo más importante, las condiciones éticas que debe asegurarnos que tienen quienes pertenecen a los partidos políticos y que luego ocuparán un puesto de gobierno o representativo. Excelente.